Hola de nuevo, penúltima lección. Recuerda que estos son los fundamentos, ¿no? La programación funcional tiene una gran cantidad de aplicaciones, pero estos son solo fundamentos. Vamos a hablar de un concepto muy sencillo, que son los vectores. Vea, cuando usted está haciendo una fila en un banco, una persona está de primera, otra está de segunda, otra está de tercera, otra está de cuarta. Y si el cajero dice, venga la quinta persona, acérquese la quinta persona, además de que todo el mundo la mira extraño, ¿cierto? Porque van a atender a la quinta y no a los otros anteriores, todo el mundo sabe quién es la quinta. ¿Sabe por qué? Porque están diciendo la posición. Entonces, un conjunto de datos en donde es clara la posición de cada uno de los datos, eso se conoce como un vector. Vamos a ver desde la parte técnica, porque ya aquí se involucran otros elementos que lo hacen, por supuesto, muy interesante. Veamos esa parte práctica. Muy bien, esta vez vamos a explicar el concepto de lo que es un vector a partir de un ejemplo que ya tenemos aquí en pantalla. Un vector es un conjunto de datos en donde cada dato tiene una posición específica y es a través de ella, a través de quien uno referencia el dato. La lista, en cambio, tiene una configuración diferente. Es el primer elemento y sucesivamente se va descartando el primer elemento para que el que esté de siguiente quede de primero y así sucesivamente. Entonces, en el vector lo que importa son los datos y sus posiciones. Para ello, entonces, lo primero que hacemos es, vamos a desarrollar un enunciado que dice construir un programa que sume los datos almacenados en un vector. Entonces, aquí en la línea 6, observamos que hay una definición de un vector. Lo llamamos mi vector y se declara como un vector y tiene estos datos. Supongamos que son muchos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar esos datos. Para ello, ¿qué hacemos? La línea 8, iniciamos una función recursiva y esa función recursiva lo que tiene es sus tres partes. La primera parte es la definición de la función, o sea, define como instrucción, el nombre de la función, el nombre del vector, que en términos generales, ¿sí? Recuerden que se pasa como un parámetro, y una posición, que es la que va a ir avanzando de uno en uno, recorriendo todas las posiciones del vector. Entonces, en la línea 9 encontramos un condicional. El condicional es muy sencillo. Pregunta, si la posición del vector es igual al tamaño del vector, entonces ahí para el proceso y devuelvo un cero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una suma y el cero no afecta a la suma. Ahora, esta función vector length es una función que ya provee Dr. Racket para determinar cuántos datos tiene el vector. De otra parte, tengas en cuenta que la posición del primer dato es la posición 0, la posición del segundo dato es la posición 1, posición del tercer dato es la posición 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando la posición llegue a la longitud del vector, significa que ya está por acá, adelantico del último, por decirlo así. Y entonces deberá retornar un 0 porque no puede procesar. Pero si esa condición es falsa, o sea, si la posición está refiriéndose a alguno de los datos que está dentro del vector, entonces lo que vamos a hacer es sumar y se provee esta función vectorref que hace referencia a un vector, al vector en una posición específica. Entonces, se refiere a un dato en una posición específica. Va a sumar el dato que está allí más lo que devuelva la misma función suma v, enviándole el vector, pero enviándole la siguiente posición. Aquí dice post más 1. Y eso es lo que estamos haciendo. Veámoslo entonces en ejecución y miremos a ver. Vamos a decirle suma v, ¿cierto? Y le enviamos mi vector, que es el vector que declaramos por acá nosotros, que construimos, y le enviamos la primera posición, que es la posición 0. Y a partir de ahí, él realizará la suma. Va a sumar 3 más 5 más 4 más 4, los datos, que elementos que están aquí. Demos Enter y efectivamente eso suma 65. Lo podemos verificar normalmente, pero podemos tener la certeza de que esa es la suma correspondiente. Como ven ustedes, la recursividad termina siendo realmente una herramienta lógica que permite realizar operaciones de una manera muy sencilla y muy simple. Nos vemos en la siguiente lección.